Muy buenas, es el dato de inflación que se estaba esperando en Europa, un dato de inflación que, ojo, porque es mucho peor de lo que se esperaba, pero no solo en el dato interanual, sino en el conjunto de datos que se está viendo a esta hora que ha publicado Eurostat. Tenemos por un lado un dato que se esperaba que estuviera en el 9,7% interanual, venía desde el 9,1%, al final ha sido doble dígito, la peor noticia que se podía esperar por parte de Europa con su inflación. Se marcha al 10%. Había sido un mal presagio ver la inflación en Holanda disparada al entorno del 17% por arriba, la de Estonia el 24%, y no solo eso, sino que al final Europa ha confirmado que la inflación se le ha ido de madre. Está en el 10%, pero hay que ver el dato troceado. Mensualizado se esperaba que pudiera estar en el entorno del 0,9%. No ha sido tan exagerada la subida como lo que se ha visto en interanual, pero el dato ahora mismo de la inflación mensual en Europa se va al 1,2%, venía del 0,6%, es decir, se ha duplicado el crecimiento mensual de la inflación en el conjunto de Europa. No solo no crece un poco más, sino que se duplica del 0,6 al 1,2%. Se esperaba que el dato fuera del 0,9. Eurostat también publica la inflación subyacente, que es peor de lo que se esperaba. Pasa del 4,3 al 4,8, se esperaba que fuera del 4,7, es decir, la inflación sin alimentos y sin energía también se dispara hacia arriba, hacia ese 4,8%, viendo más o menos la mitad de la inflación con energía y con alimentos. 10 la inflación CPI normal, el IPC normal, 4,8% la inflación subyacente. El otro dato que se tenía que esperar con detalle era Italia, porque el norte de Europa está marcando inflaciones muy elevadas, el este de Europa está marcando inflaciones todavía más elevadas, pero el sur de Europa estaba conteniendo después del dato que vimos de España. Italia rompe un poco ese movimiento, no ha alcanzado el pico precisamente por estar impactada por la energía rusa. El dato de Italia, de su inflación, es del 8,9%, se esperaba que fuera el 8,6%, y venía de un 8,4%. Y el dato mensual, que se esperaba que estuviera plano, pasa a crecer un 0,3%. Venía de un 0,8%. De tal manera que la inflación en Italia también sigue repuntando, aunque parece que al menos en tasas intermensuales el crecimiento de la inflación en Italia tiende a moderarse. El crecimiento de la inflación interanual ya lo han visto en el 8,9%, 3 décimas más de lo que esperaba el mercado y 5 décimas más de lo que hizo el mes anterior. Ojo a la inflación en Europa, que hemos visto datos de Países Bajos, de Estonia y ahora el conjunto de Europa con un dato que es mucho peor de lo que esperaba el mercado. Esperaba el entorno del 9,7, se va al doble dígito, es un momento histórico de inflación elevada en Europa y de situación de estancamiento económico, es decir, de estanflación ya perfectamente marcada en el conjunto de Europa.